Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por su tiempo y su participación en esta caravana del Mecánico Online. Mi nombre es José Gabriel Cornejo y yo soy el representante de soporte técnico a los clientes para el mercado de reparación y mantenimiento vehicular de Henkel México. Felices de estar en esta primera ocasión con la caravana del mecánico y agradecer a Refaccionaria Mario García por darnos este espacio. Recuerden que con ellos podrán adquirir parte de los productos que les voy a mostrar el día de hoy, adicional a las demás soluciones que ofrece el Henkel y su marca Loctite para la reparación y mantenimiento vehicular. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre el sellado de juntas, sobre los formadores o eliminadores de empaque. Vamos a ver los usos, las razones del por qué utilizarlos, contra qué competimos y cuáles van a ser pues las ventajas de utilizarlos en la reparación de nuestros vehículos. ¿Cuál va a ser el orden de la presentación del día de hoy? Quisiera hacer una pequeña introducción a lo que es la empresa, a lo que es Henkel y sus marcas Loctite y Teroson que están muy enfocadas en este mercado y después ya nos metemos de lleno al tema de sellado de piezas planas. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tener? ¿Cuáles son las razones de falla de los empaques rígidos? Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas entonces de utilizar un producto de tipo anaeróbico o una silicona? Después ya pasaremos a ver específicamente estas dos químicas, los sellantes de tipo anaeróbico y las siliconas. Arrancamos entonces una pequeña introducción sobre lo que es Henkel, sobre lo que es la empresa. Henkel es una multinacional de origen alemán que a lo largo de su historia pues ha ido creciendo, adquiriendo diferentes marcas, desarrollando diferentes productos hasta constituir lo que es la Henkel de hoy, que es una multinacional con 3 líneas de negocio. Entonces la primera con la que inició Henkel, curiosamente, se aleja un poco del tema que vamos a ver el día de hoy, pero la primera línea de negocio de Henkel hace más parte del negocio de consumo, es el tema de cuidado del hogar y cuidado cosmético, cuidado personal, pero la división, la línea que nos compete a nosotros va a ser la división de tecnologías adhesivas. Dentro de la línea de tecnologías adhesivas vamos a encontrar diferentes aplicaciones, ya sea para mantenimiento industrial, ensamble en líneas de producción y para la cual yo trabajo pues mantenimiento y reparación vehicular. Algunas de nuestras marcas dentro de Henkel, acá las vemos en esta diapositiva y quiero hacer mención especial a la que vamos a ver en esa primera esquina, en la primera fila, primera columna, que es Loctite, que estoy seguro que la mayoría de ustedes la van a relacionar, la van a conocer con estos tarritos rojos, sobre todo con los fijadores de tornillería, por ejemplo, y también pues las muy famosas siliconas para eliminar empaques. Pero otra marca que quisiera hacer una mención especial porque está muy ligada también al tema de reparación de vehículos va a ser la que encontramos en la cuarta columna y en la segunda fila, que es la marca Teroson. ¿Listo? Teroson es una marca de origen alemán también que se enfoca mucho a la parte de reparación de la carrocería. Cuando tenemos una colisión, por ejemplo, entonces el reemplazo de un techo, la aplicación de los sellantes en las costuras para impermeabilizar nuestro vehículo y que no ingrese fluido a la cabina, pues esta marca va a ser la encargada de ofrecer las diferentes soluciones para estas aplicaciones. Loctite, por otro lado, se enfoca mucho al tema de reparación mecánica. Algunas de nuestras áreas de aplicación dentro de reparación y mantenimiento vehicular para que conozcamos las diferentes líneas que tenemos dentro de Henkel, pues vamos a tener la que nos compete el día de hoy. Vamos a hablar de la línea de reparación mecánica, donde vamos a encontrar diferentes productos, como van a ser los fijadores de tornillería. Entonces, ¿qué nos van a permitir estos productos? Garantizar que una pieza, un ensamble roscado, va a mantener la carga de sujeción, independientemente de las vibraciones y los cambios de temperatura que pueda sufrir el equipo en marcha. ¿Qué tenemos adicional a esta línea de anaeróbicos? Tenemos también la línea de siliconas, que nos van a dar pues un sellado completo de una unión bridada con cierta característica de resistencia al aceite, entonces vamos a tener un muy buen desempeño de nuestros equipos reparados. Tenemos productos también dentro de la línea de limpieza, entonces productos que se enfocan a la limpieza del motor, limpiador de carburador, limpiador de cuerpo de aceleración, limpiadores incluso para nosotros después de la operación después de trabajo. Entonces tenemos nuestro limpiador de manos o las toallitas industriales con las que podemos hacer pues la limpieza, remoción de las grasas que podamos tener después de haber hecho una reparación. Y las líneas adicionales que quiero compartírselas el día de hoy, está todo el tema del reemplazo del vidrio panorámico, entonces la aplicación de los productos base poliuretano
para adherir el nuevo vidrio panorámico a nuestro vehículo y que este vidrio se mantenga en posición, que en caso de un accidente, recordemos que el vidrio panorámico es un elemento esencial para la seguridad del pasajero. ¿Por qué? Garantiza el correcto despliegue del airbag. Entonces ofrecemos productos de alta calidad y alta seguridad para que vayamos a tener, no tengamos estos inconvenientes en caso de una colisión. Tenemos también, como les comentaba, los productos especializados para la reparación de colisión, la aplicación de los sellantes, materiales epóxicos que nos van a servir para el reemplazo de un techo o de un panel. Tenemos productos que se enfocan también a la protección del vehículo, protegerlo contra la corrosión, entonces el protector de bajos antigravilla, por ejemplo. Y áreas adicionales, también tenemos productos que nos van a servir para reparar fascias, la reparación de partes plásticas en los vehículos y, como los he comentado, ya productos complementarios como lo son los limpiadores. ¿Cuál es una de las ventajas de trabajar con Loctite y con Teroson, con las marcas que ofrece Henkel para la reparación y mantenimiento vehicular? Henkel participa a lo largo de toda la vida útil del vehículo, desde que se está fabricando hasta que se tiene que reparar, ¿listo? Entonces nosotros estamos en contacto permanente con las diferentes ensambladoras, con las diferentes armadoras. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de las marcas que trabajan con nosotros. Y trabajar a lo largo de la vida útil del vehículo, ¿qué nos permite a nosotros? Que nosotros conocemos cuáles son los requisitos que tienen en ensamble, cuáles son los requisitos que tienen las diferentes armadoras para el ensamble y garantizar el desempeño de sus vehículos, el alto rendimiento de sus vehículos. Y nosotros, al conocer estos requisitos, nos va a permitir hacer la transferencia de conocimientos para aplicarla en la reparación de un vehículo. A mí me gusta ver la reparación de los vehículos y mencionarles esta frase. Nosotros, para hacer un buen trabajo, tenemos tan solo una oportunidad. Si nosotros no hacemos una buena reparación, seguramente el cliente no va a volver a nuestro taller, ¿verdad? Entonces siempre lo que nosotros buscamos con nuestras diferentes soluciones, con los productos anaeróbicos, con las siliconas, con los limpiadores, lubricantes, lo que nosotros buscamos es que el vehículo reparado tenga una reparación de tal calidad y tal desempeño que sea que a la salida del taller el vehículo tenga el mismo desempeño casi que un vehículo recién salido de la línea de ensamble. Siempre vamos a ver en la mayoría de nuestros productos este logo amarillo de OEM Specified. ¿Qué significa esto? Que es un producto que está especificado por las diferentes armadoras para ser utilizado en la reparación de nuestros vehículos. Pasamos entonces de lleno al tema que nos compete el día de hoy, que va a ser el sellado de juntas. Y antes de iniciar con este tema, yo quisiera hacer una pequeña pausa en la presentación y voy a hacer una pequeña aplicación de un producto, de un eliminador de empaque de tipo anaeróbico en este sistema. Iniciamos entonces ya con el tema respectivo de esta presentación, que va a ser el sellado de juntas, pero antes de continuar con las diapositivas quisiera hacer una pequeña aplicación en este sistema. ¿Qué consiste este sistema? Este sistema tiene una unión bridada en esta parte, lo voy a presurizar más adelante en la presentación, para que nosotros veamos el desempeño de los sellantes de tipo anaeróbico y cómo pueden soportar altas presiones en un corto tiempo. Entonces voy a hacer el ensamble y la aplicación de nuestro producto de tipo anaeróbico. En este caso voy a aplicar el producto Loctite 518, que es un eliminador de empaques de tipo anaeróbico. Tengo acá la unión con bridas y va a ser en este punto donde voy a aplicar el sellante de tipo anaeróbico. Previo, pues tengo que hacer una limpieza. Siempre que nosotros estemos trabajando con adhesivos, ¿cuál va a ser una recomendación muy importante? Que hagamos una aplicación de un producto de limpieza. ¿Para qué? Siempre que nosotros garantizamos que la superficie esté libre de grasa, de contaminación, estamos garantizando el desempeño adecuado de nuestro adhesivo. Una limpieza con limpiador base solvente para retirar los residuos de la aplicación anterior. Y después voy a hacer uso de un activador. ¿Para qué? Para acelerar un poco el tiempo de curado del producto. Permitimos el tiempo de evaporación y ya estaríamos listos para aplicar nuestro
sellante de tipo anaeróbico. Loctite 518, este producto lo podemos encontrar en esta presentación de jeringa o también en esta nueva presentación de rodillo. ¿Qué nos va a permitir este rodillo? Dosificar y distribuir de una manera mucho más homogénea nuestro producto, evitando excesos, evitando desperdicios en la aplicación. ¿Cómo hacemos la aplicación de nuestro producto? Tan solo es necesario aplicar un cordón a lo largo de toda la unión. Un cordón continuo, es importante que no separemos durante la aplicación de nuestro sellante, que no tengamos interrupciones de la aplicación del cordón para garantizar que después de curado no vayamos a tener fugas en nuestro sistema. Ensamblamos nuevamente. Ajustamos. Perfecto. Ya tenemos ensamblada nuestra unión bridada. ¿Qué va a pasar? El producto va a rellenar todas las irregularidades que podamos tener en nuestra superficie y vamos a eliminar entonces la probabilidad de fugas. ¿Cuál es la importancia entonces del sellado de juntas? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Cuál es el propósito? Siempre que nosotros escuchemos la palabra sellador, sellante, lo que nosotros buscamos es evitar el paso de algún fluido, que sea un líquido, que sea un gas. Bien, tengamos en cuenta, por ejemplo, en un vehículo, si nosotros llegamos a tener una pérdida de refrigerante, una pérdida de aceite, pues el daño en el vehículo, en el motor, pues puede llegar a ser mucho mayor simplemente por una mala aplicación o un empaque que ya está desgastado. Lo que nosotros buscamos entonces es evitar la pérdida de algún fluido, garantizar que no tenemos fugas en nuestro sistema para garantizar el desempeño correcto de nuestra maquinaria, con nuestra maquinaria, pues nuestros vehículos. Y vamos a formar entonces una barrera impermeable a las diferentes sustancias a las que pueda estar expuesto con cierta resistencia química a los mismos materiales. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos o los diferentes medios que podemos encontrar nosotros para el sellado de piezas planas, para el sellado de bridas? Vamos a encontrar dos categorías principalmente, que van a ser los empaques rígidos, los empaques sólidos, como por ejemplo los que tengo acá, un empaque de corcho. También encontramos las juntas de elastómero, de material de caucho, por ejemplo. Y por otro lado encontramos los eliminadores de empaque o los sellantes líquidos. Bien, como lo son las siliconas y los productos de tipo anaeróbico, que son los que les voy a hablar el día de hoy. Principal diferencia entre estos dos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un material sólido que tenemos que deformar. ¿Para qué? Para garantizar el sello. El sello se da cuando nosotros logramos la deformación del empaque. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña demostración. Imaginémonos que esta es nuestra unión bridada, estos dos vidrios representan nuestra unión bridada y la espuma representa un empaque rígido, puede ser de corcho, papel húmedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que nosotros siempre necesitamos la deformación del empaque rígido para garantizar el sello, pero podemos llegar a tener algunos problemas. ¿Cuáles pueden ser? No tenemos una distribución del torque homogéneo, por ejemplo. Entonces, este simplemente es una demostración, pero como una exageración, ¿qué pasaría si no ejercemos el mismo torque a lo largo de la unión bridada? Podemos tener zonas de alta carga y zonas de carga baja. En las zonas de alta carga sí vamos a lograr la deformación del empaque, mientras que en las zonas de carga baja, pues no logramos la deformación del empaque y vamos a tener el espacio para que se dé una fuga. ¿Qué pasa entonces con los empaques líquidos? Los empaques líquidos, al ser líquidos, pues tienen esta capacidad de rellenar
Todas las irregularidades en la superficie se van a adherir también a las dos caras de las bridas, entonces nos van a ayudar a tener cierta rigidez estructural adicional. Y voy a hacer una pequeña aplicación nuevamente con nuestra demostración de los dos vidrios. Tengo un vidrio completamente liso y un vidrio con cierta rugosidad. Esta rugosidad, que puede ser siempre cualquier metal, por más que nosotros lo veamos perfectamente pulido, siempre vamos a tener rugosidad. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de desprender un empaque viejo? Utilizamos la cuchilla, una espátula, una cegueta para remover este empaque anterior. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aumentando la rugosidad que podemos tener en nuestra superficie. ¿Cuáles son las ventajas de un producto de tipo anaeróbico? O un sellante líquido. Lo aplico a lo largo de la línea de unión. Un cordón continuo, esto es importante. ¿Para qué? Para que garanticemos que no vayamos a tener ninguna fuga. Cuando hacemos el ensamble, se va a distribuir el sellante líquido. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Cuando se distribuye el sellante, vamos a ver entonces que hay unas zonas que tienen un color rojo mucho más vivo frente a otras que tienen un color rojo mucho más claro. ¿Qué significa esto? En las zonas que tenemos un color rojo mucho más vivo, mucho más llamativo, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos mayor concentración de material. ¿Por qué? Porque son las zonas con mayor rugosidad que las estamos rellenando. Entonces, con esta distribución y con esta capacidad de los sellantes líquidos de adaptarse a las irregularidades de la superficie, estamos garantizando que nuestros equipos no van a tener fuga, no vamos a tener una fuga de aceite, no vamos a tener una fuga de refrigerante. Importante, tenemos dos categorías dentro de los sellantes líquidos: los productos de tipo anaeróbico y las siliconas o silicones, que más adelante voy a explicarles las diferencias entre los mecanismos de curado de cada uno de estos dos y las diferentes aplicaciones que puede tener cada uno. Cuando nosotros estamos hablando de sellado de sistemas planos, podemos encontrarnos con diferentes superficies. Podemos encontrarnos con superficies mecanizadas o con superficies de metal estampado. Esta aclaración es importante porque conocer el material donde yo tengo que aplicar nuestro sellante líquido nos va a permitir conocer entonces qué producto va a ser el adecuado para una aplicación u otra. En el caso de la superficie mecanizada, la recomendación va a ser el uso de un sellante de tipo anaeróbico, como el Loctite 518 que he usado a lo largo de esta presentación, y por el contrario, para el caso de las superficies mecanizadas, vamos a utilizar entonces una silicona. Las razones del uso de cada uno se los voy a explicar más adelante cuando veamos cómo funciona cada uno de estos productos. Entonces, ¿contra qué competimos nosotros con nuestros sellantes líquidos? ¿Cuáles son las soluciones tradicionales que nosotros nos encontramos? Como ya lo mencioné, los empaques rígidos. Estos empaques van a tener diferentes motivos de falla que se los voy a explicar a continuación. La primera que nosotros encontramos va a ser la relajación. Aquí hago referencia con la relajación. Cuando nosotros tenemos una binombridada, siempre vamos a tener el soporte de la tornillería para mantener las dos bridas unidas. Un tornillo lo podemos entender nosotros en cierta forma como un resorte. Bien, cuando nosotros hacemos la unión de las dos bridas, cuando aplicamos el torque a nuestro tornillo, lo que estamos haciendo es estirarlo, estamos estirando ese resorte, entre comillas, y al nosotros estirar este resorte, lo que estamos generando es la carga de sujeción que va a mantener las dos bridas unidas. Pero nosotros tenemos entonces un material rígido en el medio. Con el tiempo y debido a esta carga que nosotros hemos generado con la tornillería, vamos a tener una deformación permanente del empaque. Al nosotros tener esta deformación permanente del empaque, ¿qué va a suceder? El empaque ha perdido un poco de su altura, entonces nuestro resorte, nuestro tornillo, se contrae un poco. Y al contraerse, entonces se pierde la carga de sujeción, y al perderse la carga de sujeción, va a pasar lo que vimos ahorita en el ejercicio de la esponja. Tenemos una zona de relajación donde no logramos la deformación del empaque y no logramos el sellado adecuado de nuestra unidad. Las irregularidades de la superficie, como ya lo mencioné, recordemos, es importante para un empaque rígido que se dé la deformación para que pueda rellenar en cierta forma las irregularidades. Si estas irregularidades aumentan con el uso, con la limpieza,
con impacto, con maltrato de la superficie irrigada, pues las irregularidades van a aumentar y el empaque de fábrica, el empaque original de fábrica ya no va a tener esa capacidad de deformación suficiente que le permita garantizar el sellado de las dos bridas. Dependiendo las presiones a las que pueda estar sometido el equipo, podemos encontrar también el problema del desplazamiento. Recordemos que un empaque rígido no va a tener adherencia a las dos superficies. Bien, simplemente va a estar unido por presión, pero si las presiones entre la presión interna del equipo y la presión externa, y es una diferencia bastante elevada, recordemos hacia dónde va el flujo, de mayor a menor presión, podemos tener entonces el desplazamiento del empaque y al desplazarse, pues, se da la fuga. La distorsión por apriete también ya la mencioné. ¿Qué pasa si tenemos zonas de carga baja y zonas de alta carga? No garantizamos un torque uniforme a lo largo de nuestra zona de unión. Entonces, pues en esas zonas de carga baja vamos a tener la pérdida de los fluidos. Y por último, si estamos trabajando con diferentes materiales, diferentes aleaciones y este ensamble se calienta o se enfría al trabajar con diferentes metales, ¿qué va a pasar? Vamos a tener diferentes grados de expansión, diferentes grados de contracción que se van a traducir en pequeñas vibraciones, y esas pequeñas vibraciones que pueden generar, pues el aflojamiento de los tornillos que nos están ayudando a mantener nuestras vidas unidas y también a desplazar el empaque rígido. Pasamos entonces a ver específicamente las químicas que el Octite ofrece como soluciones para el sellado de piezas planas, e iniciamos con los sellantes de tipo anaeróbico. Los productos de tipo anaeróbico, curiosamente, son las primeras tecnologías que desarrolló Loctite. Loctite, en su fundación alrededor de los 50, el fundador de Loctite encuentra en su laboratorio estas resinas que curiosamente endurecen cuando tienen la ausencia de oxígeno. Un producto de tipo anaeróbico va a endurecer siempre que se dé la ausencia de oxígeno, y una segunda condición que es importante mencionar, que es la presencia de iones metálicos. Entonces esto ya nos indica con qué materiales podemos trabajar con un producto de tipo anaeróbico. Siempre vamos a estar hablando de sustratos metálicos. Se forma un polímero termofijo cuando se cumplen estas dos condiciones, la ausencia de oxígeno y la presencia de iones metálicos. ¿Y qué significa que se forme un polímero termofijo? Acá tengo un ejemplo de una resina anaeróbica curada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un polímero que con variaciones de la temperatura, al ser un polímero termofijo, no va a variar su viscosidad, no va a fluir, no va a tener ningún cambio. ¿Qué pasa si lo sometemos a cambios excesivos de temperatura? Pues ya lo vamos a degradar, lo vamos a debilitar, pero nunca va a cambiar su viscosidad. Funcionan los sellantes de tipo anaeróbico. Entonces, ya lo hemos visto en algunas de las demostraciones. Recordemos los dos vidrios que hicimos hace unos minutos. Vamos a rellenar todas las irregularidades que podamos tener en nuestra superficie. El producto, al ser un producto líquido, se va a poder adaptar a todas estas irregularidades, desplaza el oxígeno, y al estar en contacto con el sustrato metálico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a endurecer el producto y nos va a generar un sello duradero y con una alta resistencia a las sustancias químicas a las que se pueda exponer. Bien, adicional a esto, recordemos que el producto tiene cierta adherencia a las superficies metálicas. Entonces, esto nos va a ayudar a generar un aumento en la rigidez estructural de nuestro ensamble. Entonces, la brida 1 junto con la brida 2 ya no van a ser dos componentes independientes, sino que van a pasar a ser una sola unidad, garantizando el desempeño y permitiéndonos entonces aumentar la capacidad de carga de nuestro ensamble. Algunos productos que ofrece Loctite dentro de esta gama de productos de tipo anaeróbico van a ser el Loctite 515, que es un producto que podemos decir de uso general para la eliminación de empaques. Está el Loctite 518, que lo he utilizado a lo largo de esta presentación, y también tenemos el producto Loctite 5127, o también conocido como el High Flex Gasket Sealant. Diferencias entre estos productos o características que me gustaría resaltar de estos productos. Al ser productos de tipo anaeróbico, vamos a tener una capacidad de relleno de holguras limitada. A mayor holgura que nosotros podamos tener en nuestro ensamble, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor probabilidad, pues, de la presencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, al ser un producto de tipo anaeróbico, no va a endurecer. Entonces, la capacidad de relleno de holguras de estos productos va a ser limitada y va a estar alrededor de
0.25 milímetros. Si aplicamos el uso de un primer, vamos a poder aumentar un poco más esta capacidad de relleno de holguras, pero pues va a llegar a ser máximo 1 milímetro. Esta aclaración es importante y recordemos el tipo de superficies que nosotros podemos tener en un ensamble de bridges. Podemos tener o una superficie mecanizada o una superficie de metal estampado. Bien, entonces la capacidad de relleno de holguras ya nos está indicando a nosotros en qué tipo de superficies podemos utilizar estos productos. Entonces va a ser en las superficies mecanizadas donde la aplicación de un producto de tipo anaeróbico como el Loctite 515, el Loctite 518 o el 5127 va a ser la adecuada para esta aplicación. Resistencia a la temperatura de estos productos, para que tengamos números en la cabeza siempre. La resistencia de un producto de tipo anaeróbico va a estar alrededor de los 150 grados centígrados, entonces no vamos a tener ningún inconveniente en reparación vehicular. Y ahí vemos la alta resistencia que ofrecen estos productos como el 515 y el 518, que nos llegan a ofrecer hasta una resistencia a los esfuerzos y hasta 1200 PSI. Algunas aplicaciones, para ser más específicos en el tema de reparación y mantenimiento vehicular, algunas aplicaciones que podemos tener de los sellantes de tipo anaeróbico van a ser en todo el sellado de la caja de velocidades, en la carcasa del embrague, la tapa de la cadena de distribución, las bombas de agua, bombas de aceite, las carcasas de los termostatos y también el motor de motocicleta. Podemos sellarlo y garantizar el desempeño de nuestra reparación. Recuerden que el objetivo principal del Loctite y de sus soluciones para reparación mecánica, ¿cuál es? Que la reparación sea una reparación confiable que garantice el desempeño de nuestros vehículos. Pasamos a hablar entonces de los productos a base de silicona, que ya es una química completamente diferente a los productos de tipo anaeróbico. Entonces recordemos que un producto de tipo anaeróbico necesitaba dos condiciones: ausencia de oxígeno y presencia de iones metálicos. Por el contrario, la silicona, para su curado, tan solo necesita la humedad del ambiente. Nosotros vamos a encontrar en muchas siliconas que van a tener la sigla RTB. ¿Qué significa RTB? Que traduce Room Temperature Vulcanizing. Entonces es una silicona que vulcaniza, que cura, que polimeriza a temperatura ambiente. Y este mecanismo de curado, al ser completamente diferente al mecanismo de curado de los productos anaeróbicos, que nos permite rellenar mayores holguras. Bien, recordemos que la capacidad de relleno de holgura de un producto anaeróbico era limitada, lo que los hacía útiles en superficies mecanizadas. Como una silicona ya tiene una capacidad de relleno de holgura mucho mayor, lo podemos utilizar entonces en superficies de metal estampado, como lo podría ser la bandeja de aceite, y vamos a garantizar el sellado de esta para evitar la pérdida de fluidos. Por su química, tienen una muy alta resistencia, son una de las químicas más resistentes a la temperatura, al envejecimiento, al contacto con aceites, al contacto con diferentes sustancias. Y parte del curado, pues se los explico entonces. Recordemos que necesitamos la presencia de humedad. Entonces la humedad va a empezar a reaccionar con nuestro polímero de silicona, va a empezar este entrecruzamiento, esta polimerización, el endurecimiento de la silicona, pero es una reacción que se da en cierta forma por capas, que inicia desde la capa externa a la capa interna. Entonces nosotros vamos a ver con una silicona, tan pronto la aplicamos, que después de 30, 20 minutos ya ha formado piel, es decir, que la primera capa de silicona ya ha endurecido, ya ha curado, pero la parte interna todavía requiere un poco más de humedad para continuar con su proceso de curado. La humedad entonces inicia la reacción y a medida que va polimerizando la silicona, ¿qué es lo que vamos a nosotros encontrar? Que se va a dar el desprendimiento de un subproducto de esa reacción, y de acuerdo a ese subproducto de la reacción, nosotros vamos a categorizar las siliconas en diferentes tipos. Entonces vamos a encontrar las siliconas acéticas, como por ejemplo es la silicona Loctite, la 596 o la silicona roja, que los que la hayan trabajado estoy seguro que recuerdan ese olor a vinagrado característico que tiene esta silicona. ¿Por qué se debe este olor? Al ser una silicona acética, cuando se da la reacción de curado con la humedad, va a empezar a liberar ácido acético, ¿bien? Que es lo que le da ese olor característico. Al liberar el ácido acético, ¿qué es lo que sucede? Estamos liberando un medio ácido,
Y si tenemos un metal, un sustrato metálico, pues con un medio ácido, tenemos el medio perfecto para que se dé la corrosión. Em, Información importante respecto al uso de las siliconas acéticas. Día a día se incluyen y se incorporan más y más sensores en los vehículos. Entonces, el uso de una silicona acética en un vehículo con sensores no está recomendado. ¿Por qué? Porque podemos afectar el desempeño de estos sensores. ¿Qué tipos de siliconas sí podríamos utilizar? Entonces vamos a pasar a hablar de las siliconas a base oxímica, que son la silicona gris, la Loctite 5699, la silicona azul, la 587 o la silicona negra oxímica, que es la 598. ¿Qué característica tienen estas siliconas? Ya liberan una sustancia completamente diferente al ácido acético, liberan una sustancia que se conoce como oxima, y la ventaja de esta sustancia es que ya no va a ser corrosiva en la mayoría de los metales. Podemos llegar a tener cierta coloración verdosa en aleaciones de cobre, pero no vamos a afectar los sustratos, las aleaciones de hierro a acero no las vamos a afectar y no vamos a tener corrosión. Y es por esta razón que las siliconas a base oxímica, como la silicona gris o la silicona azul, van a ser apropiadas para vehículos con sensores. Y por último, se las presento simplemente, pero no son ampliamente utilizadas en reparación vehicular. Están las siliconas tipo alcoxi que liberan alcohol. Estas ya van a ser completamente neutras, pero van a tener ciertas desventajas como un mayor costo y una vida útil un poco más reducida. Algunos ejemplos de siliconas, entonces como ya se los mencionaba, está la Loctite 5699, que es nuestra silicona gris, la Loctite 587, que es la silicona azul, y la Loctite 5920, esta silicona quiero hacer una mención especial de esta 5920 porque dentro de su formulación esta Loctite 5920 tiene partículas de cobre. ¿Qué beneficio tiene tener partículas de cobre dentro de la formulación de nuestra silicona? Lo que va a pasar es que vamos a tener entonces que el cobre, que es un excelente disipador de calor, entonces vamos a evitar la formación de puntos calientes en el ensamble, y por esta razón la silicona 5920 o la copper, como se conocía anteriormente, es una de las siliconas de mayor resistencia a la temperatura. De igual forma, pues todas las siliconas una muy buena resistencia a la temperatura, a los aceites. Acá vemos algunos valores. La silicona gris nos permite llegar y manejar picos de hasta 330 grados. La silicona base cobre, por la razón que ya expliqué, nos va a permitir llegar hasta 370 grados. Y otras siliconas como la silicona azul nos va a permitir llegar hasta 260 grados. Al final de esta tabla vamos a ver un producto que se conoce como juntas instantáneas. ¿Cuál es este producto? Es este producto que viene en esta presentación y comparémoslo frente a la presentación tradicional de las siliconas. Pues una silicona azul o una silicona gris, hasta la misma silicona roja, van a venir en esta presentación de blister con su boquilla y pues la aplicación va a ser completamente manual. Entonces nosotros tenemos que hacer presión en la parte baja del ensamble, estar aplicando, desplazándonos. Si hacemos un poco más de presión, entonces la cantidad de silicona que nosotros estemos aplicando pues va a ser. ¿Cuál va a ser la ventaja de esta silicona juntas instantáneas? Esta silicona es un producto que viene presurizado. Entonces la ventaja de este producto es que vamos a lograr una aplicación bastante homogénea, bastante pareja en la superficie, entonces garantizando el desempeño, ahorrando material. Bien, tengamos en cuenta que con la presentación de blister, ¿qué pasa si yo presiono un poco más? Pues voy a tener mayor aplicación de adhesivo, mientras que con este producto, al ser un producto presurizado, voy a tener un cordón homogéneo y la reparación se va a hacer en un tiempo mucho más corto. Algunos ejemplos de siliconas acéticas, pero recordemos estas siliconas están siendo desplazadas por las siliconas oxímicas por este tema que los vehículos día a día incorporan más y más sensores. Entonces estas siliconas acéticas al liberar este ácido acético, ese olor característico de vinagre, van a afectar los sensores. Pero les presento algunas. Está la silicona como la 595, tenemos una silicona negra también base acética, entonces es importante recordar, la Loctite 598 es una silicona negra base oxímica, mientras que la silicona Loctite 593 es una silicona negra, pero base acética. ¿Cuál es la diferencia principal entre una silicona acética y una oxímica? Por lo general las siliconas oxímicas van a tener una mejor resistencia frente a los aceites
que lo que son las siliconas acéticas, y esto hace también pues que las siliconas acéticas estén siendo un poco desplazadas para la reparación y mantenimiento vehicular. A lo largo de toda esta presentación hemos hablado del uso de sellantes de tipo anaeróbico, de siliconas, ¿para qué? Para reemplazar empaques, para que nosotros formemos un empaque en el lugar de la aplicación donde nosotros lo requerimos, en la brida. Entonces retirar el empaque rígido, el empaque sólido, porque va a tener los problemas que vimos al principio de la presentación. Entonces el problema de relajación, el problema de la capacidad de relleno, las diferentes irregularidades, las contracciones y las expansiones debido al calentamiento o enfriamiento del material cuando estemos trabajando con diferentes aleaciones. El tema de la distorsión por apriete, que el torque no sea homogéneo, entonces que vayamos a tener zonas de carga alta y zonas de carga baja. Pero acá entonces quiero hacer una aclaración y preguntarles a ustedes si todos los empaques rígidos que nosotros podamos encontrar en un vehículo los podemos reemplazar por una silicona o por un producto de tipo anaeróbico. Bien, entonces pensemos un segundo si todos los empaques que podamos encontrar en un vehículo los podemos reemplazar. La respuesta va a ser no. Hay un empaque en particular que no puede ser reemplazado, que es el empaque de cabeza o el empaque de culata. ¿Qué sucede con este empaque? Este empaque no puede ser reemplazado porque cumple también la función de espaciar, de dar cierta distancia para mantener la relación de compresión que nosotros tenemos en nuestro motor. No podemos reemplazar el empaque de cabeza, pero sí podemos aplicar un producto para mejorar su desempeño y extender la vida útil del mismo. ¿Cuál es este producto? Es un adhesivo en aerosol que es el Loctite 7657, antes conocido como Copper Gasket. Y al escuchar nosotros la palabra copper, ¿qué pensamos nosotros inmediatamente? Es un producto que tiene cobre. Y recordemos la explicación que di de la silicona, la 5920. Al tener cobre dentro de su formulación, ¿qué le va a permitir a este adhesivo? Que va a ser un adhesivo con una gran capacidad de calor, entonces vamos a evitar la formación de puntos calientes. Este adhesivo en aerosol también pues va a tener cierta pegajosidad que nos va a permitir a nosotros entonces posicionar el empaque de cabeza o culata de mejor manera, que no se desplace y nosotros continuar con el ensamble. Bien, recordemos, este empaque nunca puede ser reemplazado, pero sí podemos utilizar un producto para extender y mejorar su desempeño y su vida útil. ¿Cuál va a ser la aplicación en general de los sellantes, ya sea una silicona o ya sea un producto de tipo anaeróbico? Recordémoslo, siempre tenemos que hacer una preparación de la superficie. La superficie tiene que ser una superficie libre de grasa, libre de contaminación. ¿Para qué? Para que el adhesivo, el sellante que nosotros vayamos a aplicar tenga la mejor adherencia, la mejor unión a la superficie metálica y podamos garantizar entonces el desempeño y la eliminación al 100% de las fugas, que es lo que nosotros buscamos. Recordémoslo, eliminemos fugas para conservar los fluidos que requerimos para el desempeño correcto de nuestro vehículo, para evitar fallas que pueden llegar a ser pues mucho más costosas en la reparación, que se pudieron haber evitado por una correcta aplicación de un sellante. Entonces siempre hacer una muy buena preparación de la superficie. Retiramos el sellante anterior si es que llegamos a tenerlo, el cordón de silicona aplicado en una reparación anterior o el cordón de sellante de tipo anaeróbico, lo retiramos bien. Después pasamos a hacer una limpieza con un limpiador base solvente y al final vamos a hacer la aplicación de nuestro sellante. Recordemos las consideraciones y las aplicaciones que tiene cada uno de los tipos de sellantes de tipo anaeróbico o de silicona. Y vamos a hacer la aplicación siempre en un cordón continuo. Bien, muy importante. Para la preparación de la superficie, dentro del Loctite también ofrecemos diferentes productos con diferentes características que nos van a ayudar a la limpieza y a la preparación de la superficie. Como por ejemplo es el Loctite SF 790, que es un limpiador, un removedor de juntas. Entonces lo podemos utilizar en la primera etapa que vemos en este diagrama, en la remoción del empaque. Este eliminador de juntas es un limpiador base solvente y este solvente va a atacar la silicona previamente curada o el sellante anaeróbico previamente curado. Lo vamos a atacar, lo vamos a degradar, lo vamos a debilitar y podemos entonces hacer la limpieza de este sellante de una manera muy sencilla, sin tener que raspar la superficie, que recordemos que nosotros al raspar la superficie, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentar irregularidades. Entonces, al aumentar las irregularidades, estamos aumentando pues la probabilidad de fugas. Entonces,
sin atacar los metales, sin rayarlos, sin aumentar esa rugosidad, podemos hacer uso del Loctite DCF 790 y vamos a retirar el sellante curado de una manera mucho más sencilla. Después pasamos a hacer una limpieza de nuestra superficie para garantizar que la superficie está libre de grasas, por ejemplo. Dentro del Loctite tenemos diferentes limpiadores. Tenemos limpiadores base solvente, limpiadores base agua. Por lo general siempre vamos a preferir el uso de un limpiador base solvente. ¿Por qué? Pues por su rapidez y la facilidad que tienen estos para retirar grasas y aceites. Algunos ejemplos de limpiadores base solvente que tenemos dentro del Loctite va a estar el limpiador de cuerpo de aceleración, el limpiador de carburador, el limpiador de inyectores. Tenemos también un producto que se conoce como el Loctite DCF 7070, anteriormente conocido como Odyssey Free. ¿Qué significa Odyssey Free? Que es un producto que no tiene compuestos que ataquen y debiliten la capa de ozono. Entonces todos estos van a ser limpiadores base solvente que podríamos llegar a utilizar en la limpieza de nuestras piezas metálicas. Al final de nuestra reparación nosotros podemos hacer uso también de unos limpiadores que ya no son diseñados para la limpieza de las superficies donde nosotros necesitamos adherir el producto, sino que son ya limpiadores diseñados para nosotros, para el mecánico, para el trabajo, para la limpieza de nuestras manos después de la aplicación de los diferentes productos. ¿Cuáles son estos limpiadores que podemos utilizar? Están las toallitas industriales de Loctite o también encontramos el limpiador de manos, el Loctite DCF 7850. ¿Cuál es el uso de este producto? Es bastante sencillo. Agito antes de usar, aplico una pequeña cantidad en mis manos y sin necesidad de agua, el producto pues va a tener la capacidad de retirar las grasas, residuos de adhesivo que hayan podido quedar en mis manos, va a tener cierto carácter abrasivo en cierta forma, pero no vamos a requerir el uso de agua, simplemente hacemos la limpieza de nuestras manos y después con un paño vamos a retirar los excesos. ¿Listo? Pasamos entonces a ver cómo le fue a nuestro sistema bridado, a nuestra demostración que hicimos al inicio de nuestra presentación. Recordemos que en este ensamble hicimos la aplicación de un sellante de tipo anaeróbico, específicamente hicimos la aplicación del sellante Loctite 518. ¿Qué hicimos en esta aplicación? Hicimos una etapa de limpieza, también utilicé un primer. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un primer como lo es el Loctite 7649? Este primer nos permite incrementar la capacidad de relleno de holguras de los productos de tipo anaeróbico. La capacidad de relleno de holguras de un producto de tipo anaeróbico, recordémosla, está alrededor de 0.2 milímetros sin primer, y cuando utilizamos el primer podemos aumentarla hasta 1 milímetro. Reducimos los tiempos de curado del producto y podemos trabajar con superficies de metal inactivo como lo son el acero inoxidable y el aluminio. Entonces vamos a hacer la presurización de este ensamble y vamos a ver hasta qué presión podemos alcanzar en tan solo más o menos en 30-45 minutos que haya tenido el producto para su curado. Listo, para presurizar pues voy a utilizar una balita de CO2. Se presuriza el sistema y logramos un sello de hasta 500 psi sin ninguna fuga, sin ningún inconveniente de fugas. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también con estos productos? Como el producto es un producto de tipo anaeróbico, va a tener adherencia a las dos bridas, y si por ejemplo lo que estoy haciendo es soltar una unión de tornillería, ¿qué pasa si por vibraciones o por relajación de la tornillería se llega a perder la carga en este tornillo? Pues el sellante de tipo anaeróbico va a garantizar mantener la presión en nuestro sistema por ese carácter adhesivo que tiene. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias por su participación en esta caravana del Mecánico Online. Recuerden que todos estos productos que les expliqué el día de hoy, y adicional a los demás productos que tenemos para reparación y mantenimiento vehicular, los pueden adquirir a través de nuestro distribuidor Refaccionaria Mario García. Nuevamente, muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche.